Me quedé con el expresidente nacional. No, no te preocupes, Julio. Encantado de estar en tu programa, Todavía congresista, ex procurador, sí. Y en su calidad de tal, y ex vicepresidente, y es amigo de la pareja presidencial. Pero esto que ha sucedido con Julia Príncipe llama la atención, ¿no? En el momento, parece un desafío al Congreso. ¿Ustedes quieren censurar? Miren, es muy raro, ¿no? O es de una torpeza política enorme, o es una demostración de fuerza de un gobierno que tiene muchas cosas, pero no fuerza. Guido, están poniendo al límite la democracia. Yo tengo mucha pena al respecto. Están poniendo al límite el Estado de Derecho. Están queriendo responsabilizar al Congreso de la República cuando esto no es así, tú bien lo sabes. Y lamentablemente quien reina y gobierna, lo vuelvo a decir nuevamente, es la señora Heredia. Perdóneme, pero quien firma la resolución suprema es el presidente y además hace firmar al premier, al ministro del Interior y al ministro de Justicia cuando normalmente una resolución de este tipo... El presidente de la República es un interlocutor válido, pero quien toma las decisiones, Guido, y una vez más el tiempo me está dando la razón, es la señora Nadine Heredia. Me da pena decirlo, pero el presidente de la República, lo vuelvo a reiterar, está secuestrado psicológicamente y este es un acto de torpeza absoluto. Un gran problema que ha tenido este gobierno, lo hemos dicho, es que no ha tendido puentes ni ha sabido tender puentes con nadie, ni con la oposición ni en la interna. Pero desafiar al Congreso de la República, desafiar al Parlamento, desafiar a la opinión pública, me parece un acto de barbaridad política. Digamos, si alguna posibilidad tenía de evitarse la censura del ministro Adriancén, con esta resolución se pierde completamente. Te pongo mi ejemplo. Yo hasta el día de ayer estuve en este mismo set con Juliana Oxenford y yo le decía que si el ministro de Justicia de Adriancén pedía disculpas, se rectificaba, podíamos de alguna manera revocar nuestra decisión y hasta el día de ayer, te voy a ser sincero, mi voto iba a ser en abstención. Pero con lo que ha sucedido el día de hoy, con este acto de torpeza, de envilecimiento de la política, de descaro, de torpeza, evidentemente voy a votar a favor de la censura. Déjame quedarme con el tema de envilecimiento de la política, Omar, porque creo que hacer alusión a las acusaciones del ex esposo de Julia Príncipe es una bajeza. Pero no son una bajeza, sino un argumento ineficaz. Es como si a mí me sacaran los temas de mis ex esposas, que tengo varias. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? O de un pariente mío, ¿no es cierto? Porque el derecho penal es personalísimo. Tú no puedes ser culpable o responsable de lo que haya hecho tu padre, tu hijo, tu hermano, tu primo, tu pariente, tu esposa. Y además es una señora que está, tengo entendido, separada, divorciada. Pero lo que te quiero decir, esto no viene del señor Adriancén, que finalmente está siendo utilizado. Esto viene de las más altas esferas, es decir, de la señora Nadine Heredia. Obviamente utiliza la firma del presidente de la República, ahí convocan al gabinete. ¿Qué tenía el señor Cateriano, premier de la República, que convocar a todo el gabinete para salir en un discurso en el que han hecho alusión innecesariamente a la década del 60, en la que se dice que hubo un parlamento en el que tenía mayoría opositora y que interpelaban y censuraban ministros y que esto desembocó en un golpe de Estado en el año 68. ¿Qué tenía que ver ese dato histórico? Es una amenaza encubierta. Es una amenaza encubierta. Es una amenaza encubierta intolerable. ¿No? Fíjate que algo inaceptable por el Congreso, pero también inaceptable por la ciudadanía. Fíjate que algo parecido sucedió el año 92, cuando habían estos problemas también inusitados en el que el gobierno, el ejecutivo de Alberto Fujimori, cuando todavía era democrático, ¿no es cierto?, estaba de alguna manera desafiando al Parlamento y utilizó el 5 de abril del año 92, que había un estado de ingobernabilidad, de inestabilidad política y que por eso dieron una medida de emergencia que fue el golpe de Estado del 5 de abril del 92. Yo no quiero pensar que esto va a suceder, pero por lo menos... no sería viable. No es viable, evidentemente, pero quieren llevar al límite. O sea, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Es torpe? Es torpe. ¿Está la señora Nadine Heredia gobernando con un interlocutor secuestrado válido que es el presidente? Lo está haciendo. Están haciendo, esta es mi lectura política, Guido, y te lo digo porque somos protagonistas dentro del Parlamento, están tratando de llevar el gobierno a un estado de ingobernabilidad y a un estado límite, ¿no es cierto?, para que después pasen a segundo o tercer plano, por ejemplo,
el tema de las agendas de la señora Heredia. Porque ¿cómo puede ser posible que una señora procuradora, eficiente, responsable, trabajadora, que está venciendo a la mafia de Orellana, que se ha enfrentado a la mafia de Orellana y a otras mafias de lavado de activos, simplemente por el hecho de declarar y ser preocupada, diligente, responsable, haya dicho, vamos a investigar, vamos a denunciar estos hechos supuestos de lavado de activos en el caso de Heredia y vamos a investigar las agendas, solamente por ese hecho, y la única procuradora, por haber dicho eso, haya sido censurada, haya sido notificada y el día de hoy expulsada del cargo de procuradora ad hoc? Perdóname, yo por principio y por oficio tengo simpatías por la posición de la doctora Julia Príncipe, pero lo que ha dicho esta mañana es que ella es una piedra en el zapato del gobierno. Un procurador anticorrupción no puede ser una piedra en el zapato del gobierno, porque el gobierno finalmente es su empleador, el Estado, para decirlo de manera más precisa, y no el gobierno. Entonces, digamos, que ella se sienta una piedra en el zapato del gobierno es casi darles una pera en dulce a Adrián Cehén, al interlocutor válido, a la señora Heredia, para decir, es que tú no puedes ser pues una piedra en el zapato del gobierno, si yo soy tu empleador, si trabajas para mí. Bueno, primero, que lo dijo una vez cesada, cuando lo dice ya no era procuradora de lavado de activos, lo dice horas después. Pero dice que la han cesado porque era una piedra en el zapato. Y lo dice en la irritación, seguramente. Un sentimiento de irritación, pero si tú analizas el fondo del tema y su respuesta, evidentemente era una piedra en el zapato del gobierno. Porque si el señor presidente de la República y la señora Heredia se quejan permanentemente de las declaraciones de una procuradora porque atañe a un tema familiar, es una piedra en el zapato positivo para la investigación y para la lucha contra la corrupción, pero negativo para la familia Humala Heredia, es obvio. Entonces, acá hay una causa-efecto, un nexo de causalidad. La están votando, la están expectorando simplemente por cumplir con su trabajo y por investigar las agendas y por haber dicho de que ese documento que en ese momento llegaba de una televisora, de un canal de televisión, en este caso la revista Panorama, de Canal 5, y iba a remitirlo hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público, por ese sencillo hecho de haber puesto diligencia, la están expectorando. Fíjate, Huido, yo he sido abogado de la Procuraduría, he trabajado 3 años exitosamente como abogado de la Procuraduría. Ese decreto, que fue a raíz justamente de nuestras declaraciones, se promulga en julio del año 2008 por el gobierno aprista. ¿Por qué se promulga? Te voy a decir por qué. Porque justamente... El decreto que pretende impedir... Sí, que fue inaplicable, inconstitucional, a mi modo de ver como abogado, y que de alguna manera resulta irreto. Te voy a decir por qué. Porque nosotros en la Procuraduría ad hoc Anticorrupción siempre tuvimos un rol protagónico que favoreció la lucha anticorrupción. Lo hizo Ugaz, lo hizo Vargas Valdía, lo hizo Maldonado, lo hizo Briceño, lo hice yo. Salíamos en la televisión y en ese momento el gobierno aprista había hecho una alianza con el fujimorismo en el Congreso que le daba mayoría. ¿Te acordás? Porque tú has sido parlamentario en esa época. Entonces, evidentemente nuestras declaraciones iban en contra de los intereses políticos de ese momento. Para de alguna manera contrarrestar ese protagonismo de la Procuraduría, el gobierno aprista, en la época pasada, elaboró y promulgó ese proyecto, ese decreto ley. Muy bien. Ese decreto nunca fue viable, te voy a decir una razón sencilla. Porque tú te imaginas un procurador saliendo de una audiencia, de un juicio oral, de una sesión en el Poder Judicial. La prensa está ahí esperando la declaración y el procurador diciendo, un momentito, señores periodistas, voy a llamar al ministro de Justicia, voy a tratar de ubicarlo para que me dé permiso. Además tiene que pasar por todo el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Es imposible, ya la noticia se acabó, es noticia del periódico de ayer. Por eso que es impracticable. Y hay quienes dicen, así como un juez no puede declarar sobre el proceso que está viendo, un procurador no debería declarar. Pero un procurador es un abogado, como un abogado de parte, que sale y declara. El procurador no es ni el juez ni el fiscal. El procurador es el abogado del Estado, es parte en el proceso. Y por lo tanto tiene que ponerle punch a la investigación que está haciendo. Hay un argumento, perdóname que lo interrumpa, que ha dado el ministro Adrián Cehén, que a mí me parece un argumento de peso. Y es la de procuradora Príncipe había solicitado autorización con anterioridad, lo cual demuestra que conocía el procedimiento y que sabía que tenía que pedir autorización. Probablemente se ha pedido autorización es para determinados hechos concretos y para determinadas investigaciones que tenía que básicamente para la acusación que le hacía Orellana a través de la revista temas especiales, Juez Justo. Pero cuando sale a declarar... Perdóneme, pero ahora sí estamos en vivo.
con la conferencia de prensa de Julia Príncipe, que Carlos Villarreal nos trae de manera directa.